Justo colaboramos con lo que también nos mostró la doctora Rocío Sánchez de Epidemiología y a su vez con la Dirección General de Información en Salud. Entonces, adelante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cuál la base? Buenos días a todos y a todas. Mil perdones por no haber estado el día de ayer con ustedes, estaba programado el día de ayer. Desgraciadamente, dentro de todo este concepto de morbilidad y mortalidad materna, el día de ayer tuvimos una reunión con el señor secretario, que fue el Comité de Arranque Parejo en la Vida. ¿Por qué hablo de este Comité de Arranque Parejo en la Vida? Porque este Comité de Arranque Parejo en la Vida no es otra cosa más que el reflejo nacional de todo lo que se hace abajo, de estos comités para la prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El concepto, si bien es conocido para todos, el proceso que nosotros hemos ido aprendiendo a ir modificando y a ir avanzando en el análisis de la muerte materna, no nada más es el análisis de la causa-efecto, más bien, no nada más es el análisis del registro de la causalidad para decidir si entra o no entra razón, sino un análisis integral de la muerte materna para identificar muchos otros fenómenos que tienen que ver con la atención, con la calidad de la atención y con los procesos de la atención. Vamos a tratar de ir vislumbrando cómo se hacen este tipo de cosas. Los antecedentes en nuestro país van mucho más allá de un proceso inicial temprano o cercano, y fíjense ustedes, el primer comité reconocido como tal nació en nuestro país en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Gineco 1, en la entonces Gineco 1, en 1971. Estamos hablando de muchos años de historia en este proceso de análisis. Sin embargo, era un evento aislado, era un hospital que decide sentarse a ver por qué se estaban muriendo las mujeres y hace su análisis de la mortalidad materna. En la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia propone para la Fundación Materna, para la fundación del Comité Nacional en esa misma época, y en febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley General de Salud y en su artículo 62 de los servicios de salud se promoverá la organización. Fíjense bien, de 1971 a 1984. Pasan muchos años antes de que haya un organismo nacional que diga, vamos a estudiar la muerte materna. Y todavía nos falta historia, ¿no? Porque la presentación se les va a quedar para que ustedes la repasen con toda la calma del mundo. Estos son datos nada más para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando el proceso en nuestro país. En 1989 se inicia el estudio de la mortalidad materna con la instalación de los comités, ahora sí, en todas las instituciones de salud. Yo no sé si ustedes conozcan cómo funciona el sistema de salud en nuestro país. En muchos países es un solo organismo de salud que rige a todo el sistema de salud. En nuestro país hay varias instituciones de salud. Por un lado tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, tenemos la Secretaría de Salud que abarca todo lo demás, y SEDENA, y SEMAR, y PEMEX, y cada quien tiene su pedacito de responsabilidad en el compromiso del cuidado de la salud. En algunos países es un Ministerio de Salud y rige todo y se acabó. Bueno, la Secretaría de Salud de nuestro país rige, gobierna, regula, pero el proceso de atención está dividido en muchos pedacitos del sistema. En 1995 se publicó la primera versión de la norma oficial 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Ahora ya cambió de nombre, es muy similar, se llama 007 para la atención de la mujer en el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, y esto es a partir del año anterior, del 2016, perdón. En el agosto del 95 hay un acuerdo secretarial para, ahora sí, el Comité Nacional para el Estudio de la Mortalidad Materna, y este comité
todavía hoy se llama Comité de Arranque Parejo en la Vida, el nacional. ¿Quiénes están en ese comité nacional? Pues todos los representantes de las diferentes instancias gubernamentales que tienen que ver con la salud. La Secretaría de Salud en todos sus apartados, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, todos los que tienen que ver con la salud de la mujer están incluidos, de la mujer y del niño, están incluidos en este gran comité. Hacia abajo, estas las vamos a pasar porque vamos a empezar a ver, primero, bueno, esta vale la pena. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de los comités para el análisis del caso de muerte materna? Punto número 1, la información de todos los casos de la muerte materna es confidencial. Por lo tanto, no puede haber ninguna instancia jurídica en los comités. El primer ejercicio, de los primeros ejercicios que hicieron algunos hospitales para el Comité de Análisis de Muerte Materna, era, yo le doy a alguien, que puede ser un interno, un residente de posgrado, le doy el expediente clínico y se tiene que dedicar a borrar todos los datos que identifiquen al personal de salud que interviene en el proceso de atención. Es una tarea endemoniadísima. Imagínense quitar todos los nombres del expediente. Pero entonces ya no sabemos quién fue él o los actores que intervinieron en el proceso de atención. Y esta es la forma más simple cuando yo tengo 5 casos en el año. Sí le puedo dedicar a lo mejor hasta un mes borrando todos los datos que identifican al personal médico y paramédico que intervino en el proceso de la atención del caso. Pero cuando yo tengo 50 casos, 100 casos, ya no es tan fácil dedicarle tiempo a borrar todos los datos para hacerlo confidencial. Y entonces confiamos en la calidad moral del grupo de trabajo que participa en el comité y entonces los sentamos, les repartimos el expediente con los resúmenes, con toda la información y confiamos en que va a ser confidencial. Ese es el primer punto. Segundo punto, no deben tener carácter punitivo ni representación jurídica. El comité analiza, revisa y evalúa los casos clínicos sin ser de orden punitivo. Tercera, no están autorizados para proponer o intervenir en acciones que puedan perjudicar la unidad médica ni formular responsabilidad a las personas que intervinieron en el proceso de atención. Ese es asunto de la ventanilla 14, no le toca al comité. El comité tiene que hacer el proceso del análisis de la evolución del caso clínico y las fallas del sistema que otorgó la atención, no las fallas del personal que prestó el servicio. Los datos estadísticos se utilizan como elementos científicos y técnicos para establecer recomendaciones o ejecutar acciones que mejoren los procesos de atención. Es decir, el objetivo final de los comités, y seguimos quitando los antecedentes, ¿no? Ya se les va a quedar en la presentación. Este es nuestro último reporte que nos hizo favor de compartir con nosotros la Dirección General de Información en Salud, en donde ustedes ven que nuestra última razón de muerte materna queda en 34, que es la razón de muerte del 2017, ya, después de 8,000 trabajos de búsqueda intencionada, de análisis de información, de revisión de casos, se llegó a ese resultado final. Para nosotros es un gran orgullo y una gran satisfacción, porque si ustedes revisan la evolución, es el más bajo de toda la historia, ¿no? Y esperamos que sigamos para abajo, que no nos quedemos otra vez, que brinquemos para arriba y sigamos en este proceso de tobogán que parece, ¿no? Que sube, baja, pero siempre tendiendo a bajar. Vamos para abajo. ¿Cuál es el objetivo entonces de los comités? El objetivo central es mejorar la salud materna y perinatal y contribuir a la prevención y reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Nosotros pensamos que si contribuimos a la salud, disminuimos la morbilidad. Y si disminuimos la morbilidad,
disminuimos la mortalidad. Por lo tanto, todas nuestras acciones están focalizadas a un proceso que hoy reconocemos como lo más importante, que es el proceso de atención a la salud. El área donde yo trabajo, así se llama atención a la salud materna. No dice subdirección de muerte materna. La subdirección para la que yo trabajo es atención a la salud materna. Por lo tanto, mi preocupación más importante no es la mortalidad materna. La utilizo como herramienta, pero no es la preocupación fundamental. La preocupación fundamental es establecer mecanismos para mejorar los procesos de atención a la salud materna. Ese cambio nos ha dado muchos beneficios en los últimos 2 años. Muchos beneficios porque el personal de salud que trabaja conmigo y el personal de salud que trabaja en las diferentes entidades federativas ha cambiado también esta manera de ver las cosas. Y sí, seguimos yendo a los estados, seguimos trabajando con ellos y seguimos acercándonos a revisar qué hace su comité de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Pero hasta el nombre del comité tiene mucho que ver. Nuestro comité se llama Comité para la Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal. Y si yo analizo todo el proceso, es prevención, tengo que tomar decisiones que me orienten a hacer acciones de prevención. 2, estudio, quiere decir que tengo que hacer el análisis de los casos de muerte materna y de morbilidad materna. Y seguimiento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Yo no sé si les pasa en sus países, pero el tema de la mortalidad y la morbilidad perinatal está así como que todavía guardadita en el último cajón, en la última página del manual o del documento, porque todavía no logramos hacer que este proceso que hacemos con la muerte materna se siga con la morbilidad y la mortalidad perinatal. Así es como está hoy en el documento que les acabo de presentar, así es como está hoy nuestros comités. Está el Gran Comité de la Secretaría de Salud, este Comité Nacional del Programa de Acción Arranca Parejo en la Vida, que es el que les platiqué que estuvimos ayer, motivo por el cual no estuvimos con ustedes, y a partir de ahí hay un subcomité técnico del Programa de Acción, un comité por cada entidad federativa, son 32 entidades federativas, son 32 comités. Cada comité estatal tiene a su vez comités jurisdiccionales. Tenemos 250 y tantas jurisdicciones en todo el país, son 250 y tantos comités jurisdiccionales, pero además tenemos comités hospitalarios, es decir, vamos bajando a cada lugar hasta llegar al sitio donde ocurre la muerte materna. Y el sitio donde ocurre la muerte materna son 2, o ocurre en una unidad hospitalaria, o ocurre en la calle, en el traslado o en su domicilio. No hay más. Lo que ocurre fuera de las unidades hospitalarias no lo puede hacer el comité hospitalario. Lo que ocurre dentro de las unidades hospitalarias lo tiene que estudiar el comité hospitalario. Y a partir de aquí, entonces, viene todo el proceso de hacer la recopilación de la información y el análisis de los casos de muerte materna. Esta es una estructura que se está proponiendo para el nuevo comité. Y obviamente tiene que pasar por todo un proceso de análisis, de revisión de las diferentes instituciones que conforman nuestro gran sistema de salud, para que quedara de esta manera, en donde igual tendríamos el comité jurisdiccional, el comité hospitalario, que tendría necesariamente que ser absorbido por la jurisdicción sanitaria, porque la jurisdicción sanitaria es quien tiene dentro de su entorno territorial las unidades hospitalarias. Entonces, si se muere una paciente en un hospital, también forma parte de la jurisdicción sanitaria. Pero, si esa paciente se murió ahí porque la trasladamos de otra jurisdicción sanitaria, finalmente esa paciente vivía en una jurisdicción sanitaria. Por lo tanto, la jurisdicción sanitaria es quien tiene la responsabilidad de recabar toda la información que ocurrió
durante la etapa del control prenatal, de la vigilancia pregestacional, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, aquí está la estructura. Es una estructura que baja desde el señor secretario hasta los responsables hospitalarios y jurisdiccionales, todas las instituciones que lo conforman, y entonces encontramos que este gran comité que se va conformando desde las unidades hospitalarias y las jurisdicciones tiene como compromiso analizar y proponer normatividad técnica para garantizar el estudio y dictamen de las muertes maternas. Que eso es a lo que ustedes están ahorita metidos, en el proceso de la dictaminación final, decidir si de los casos que se murieron y que tenían registrado el embarazo, corresponden a qué tipo de muerte. Y de los casos que no habían sido registrados como muertes maternas, investigar y determinar si pudieron o no haber estado embarazadas durante el proceso que las llevó a la muerte. Y entonces es registrar, revisar el estudio y dictamen de esas muertes maternas, observando recomendaciones internacionales para obtener resultados uniformes y comparables. Es decir, nos tenemos que comparar y nos tenemos que comparar en procesos que sean similares de revisión, de análisis, estudio y dictamen. No podemos comparar peras con manzanas, entonces tenemos que comparar lo que sí tenemos en común. Proponer acciones de mejora en la calidad de la información, tanto demográfica como en salud, y aquí es donde nos sentamos las tres áreas, el área de la Dirección General de Epidemiología, el área de la Dirección General de Información en Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género, hacer estos cambios que les decían hace unos minutos, en donde podemos nosotros incluso proponer modificaciones al certificado de defunción o al certificado de nacimiento para tener más variables. Nosotros acabamos de ser sujetos a una auditoría. Creo que todos saben lo que es una auditoría, ¿eh? ¿Sí? ¿Todos la sufren? Así como nosotros. Bueno, nosotros acabamos de sufrir una auditoría. Y en la auditoría nos cuestionan y nos dicen, a ver, está muy bien, ya alcanzaste 34 de muerte materna, pero dime cómo se mueren los grupos étnicos. ¿Cuál es la razón de mortalidad? Por indigenismo. ¿Cuál es tu razón de mortalidad materna entre población rural y población urbana? ¿Cuál es tu razón de mortalidad materna entre adolescentes y mujeres mayores de 36? Y yo pregunto, ¿alguien sí lo tiene? Bravo, felicidades. Nosotros tenemos la información, pero no nos hemos sentado a hacer el proceso de análisis. Porque entonces dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y ahora nuestra Secretaría de Salud, dice que lo que nosotros estamos dejando son brechas entre la paciente que vive en condiciones de ruralidad y la paciente que vive en condiciones urbanas. O la paciente indígena de la no indígena, o la adolescente de la mayor. Y entonces hicimos un primer esbozo de información, un primer análisis así a vuelo de pájaro, y nos encontramos sorpresivamente que la razón de muerte materna, al menos en nuestro país 2016, que todavía no hacemos el análisis de esto que me acabas de enviar, y nos encontramos que nuestras mujeres adolescentes se mueren mucho menos que las mujeres mayores de 36 años. Que la razón de muerte materna es triple o 4 veces mayor que la razón global en mujeres de más de 36 años. Y entonces regreso a mis ayeres, cuando yo era un simple residente de ginecología y obstetricia, donde me decían, ojo, una mujer de más de 36 años que se embaraza es un peligro. Pero hoy nuestra sociedad ha hecho que nuestras mujeres se embaracen después de los 35 años y que además lo consideren como algo normal. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, al menos.
Y creo que en el mundo está sucediendo eso. Porque nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos a trabajar, a hacer la maestría en estadística, el doctorado en epidemiología. ¿Perdón? O en ginecología. Y después de que ya estudié, pues ahora quiero trabajar. Porque si ya le dediqué 20 y tantos años de escuela, pues ahora quiero trabajar. Y entonces me voy a trabajar. Y entonces trabajo 5, 6, 7 años. No, pero ahora pues me quiero divertir. Voy a viajar, voy a conocer. Oye, ¿ya viste tu reloj biológico? Porque el tiempo te está alcanzando. Y entonces encontramos que nuestras mujeres, ¿de qué se enferman? Pues les da el estrés. Y ahora tienen hipertensión. Y ahora tienen diabetes. Y ahora tienen colesterol. Y ahora tienen, pues porque ahora las mujeres fuman al parejo de lo que antes era la sociedad, que era el hombre, el que fumaba, fuman al parejo o más que el hombre. Ahora, toman alcohol igual o más que el hombre, y entonces voy sumando y sumando factores de riesgo. Definir como actividad de los comités en la jurisdicción sanitaria el estudio y dictamen de muertes maternas y perinatales ocurridas en unidades de primer nivel y en la comunidad, pero además las residentes de esa jurisdicción sanitaria. Este ha sido un cambio que hemos venido promoviendo en este último año, porque nosotros consideramos que esa jurisdicción sanitaria, que es nuestra estructura de salud básica, digamos que es nuestra mini Secretaría de Salud en un entorno geográfico contenido. Y este entorno geográfico contenido se llama para nosotros jurisdicción sanitaria, que a veces coincide con un municipio, que esta es la parte sociopolítica, a veces corresponde, pero a veces una jurisdicción sanitaria incluye dentro de su ámbito de responsabilidad más de un municipio. A veces hay municipios tan grandes que se tienen que fraccionar en una o más en más de una jurisdicción sanitaria. Y después esto transforma la sociopolítica. Por ejemplo, el municipio que ustedes seguramente no conocen, se llama Ecatepec, está en el Estado de México, era un municipio tan grande que tenía 2 jurisdicciones sanitarias, una que era Ecatepec y otra que era Coacalco. Y luego, por cuestiones sociopolíticas, se tuvo que dividir el municipio y justamente se dividió en municipio de Ecatepec y municipio de Coacalco. Pero pues así es la situación. Ok. Vámonos rapidísimo porque tenemos que terminar pronto. Establecer y actualizar lineamientos y procedimientos de la instalación, operación, estudio, análisis del propio comité, porque esa es parte de su propia responsabilidad. Promover creación e instalación de comités en los hospitales, tanto públicos como privados, porque cuando se muere una paciente en una unidad pública, también tiene que ser revisada, entonces lo tiene que revisar su comité hospitalario para después llevar la información al comité jurisdiccional. Uy, no se ve. Solicitar a los comités institucionales de nivel central, llámese Seguro para nosotros, Seguro Social, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, que den la información al gran comité nacional. Luego, fortalecer la operación del sistema de vigilancia epidemiológica de la morbilidad y mortalidad materna, y ahora empezamos a trabajar con la morbilidad extrema, porque ese es el paso previo a la muerte. Y entonces tenemos que hacer el análisis del caso de morbilidad materna extrema, en donde se salvó porque hicimos algo bien. Yo les digo que tenemos en el caso de muerte materna, tenemos una cadena de errores, que siempre cuando hacemos el análisis del caso de muerte materna, se ve cómo sucede la cadena de errores. Sucede la cadena de errores en el diagnóstico temprano. Sucede me voy para atrás. Sucede la cadena de errores desde que es una mujer médico, ginecobstetra, especialista en medicina materna y tal, que se embaraza a los 37, 8 años. Primer gran error,
está sometida al estrés, fuma, toma, bla, 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 y entonces tiene una serie de factores de riesgo y se embaraza sin control prenatal, porque además el peor paciente es el médico. Se embaraza sin control prenatal porque es gineco y es materno-fetal, ¿para qué quiere que alguien la revise? Entonces se embaraza, no lleva control prenatal, diagnóstico temprano, tardío, no hay corrección de factores de riesgo, se embaraza, evoluciona su embarazo con riesgos, y luego sigue evolucionando su embarazo, llega al final del embarazo y pues la atiende su cuate, porque pues es su cuate. ¿En dónde? Pues en cualquier hospital, porque pues somos los mejores, ¿para qué quiero todo, no? Y entonces me voy y me meto al mejor hospital privado. Pues sí, pero el mejor hospital privado no tiene el mejor banco de sangre. El mejor banco de sangre siempre está en los hospitales públicos, al menos en México. En México así sucede. El mejor laboratorio lo puede tener el hospital privado, pero el mejor banco de sangre siempre lo va a tener el hospital público. Y empieza una serie de procesos y entonces mi paciente se complica y se muere. Esa es la cadena normal. Pero ¿qué sucede cuando en esta cadena de errores yo tengo la iluminación divina y ocupo el balón de Bacri y corto la hemorragia? Mi paciente se salva. A lo mejor se muere dentro de 5 años por un problema de una insuficiencia renal por el estado de choque. A lo mejor se muere dentro de 10 años por una insuficiencia suprarrenal, por un síndrome de Sheehan. Porque sucede. Y luego nos peleamos con la de His porque le decimos, es que esta mujer tenía 60 años. Pues sí, pero se murió de un Sheehan. ¿O no? ¿No es factible? La insuficiencia suprarrenal mata. ¿Han visto morir una mujer con insuficiencia suprarrenal? ¿Sí? ¿Cómo están? Mal, negras. Se ponen negras porque los pigmentos, de veras, literal, están negras. Punto número 1. Punto número 2, traen una presión arterial como de 40, 30 y andan rebotando de pared a pared hasta que en una de esas se mueren. El proceso de la insuficiencia renal suprarrenal crónica es terrible y entonces no lo identificamos como consecuencia de una hemorragia que sucedió hace 15 años por una atonía uterina mal manejada. Sobrevivió, pero termina falleciendo muchos años después. Fomentar y coordinar la relación de investigaciones interinstitucionales para poder tener datos que nos permitan hacer toma de decisiones claras y precisas. Promover que las sesiones de los comités estatales, los 32 comités, se desarrollen oportunamente con la participación de los representantes de los hospitales y las instituciones de salud locales. Y coordinar acciones para que en el estudio y dictamen de los casos esté presente el sentido ético y de responsabilidad profesional. ¿Qué hace el Centro Nacional de Equidad de Género? Se los platico, porque las diapositivas de repente no dicen lo que queremos decir. El Comité Nacional, el Centro Nacional de Equidad de Género tiene una plataforma de análisis de muerte materna. Esta plataforma de análisis de muerte materna implica que no nada más los 750 y tantos casos que ustedes vieron, 58 casos que ustedes vieron ahí registrados, no nada más esos se analizan, sino que se analizan todos los casos confirmados de muerte materna, llámese tardía, llámese por secuelas, llámese como ustedes quieran. Todos los casos que nosotros identificamos y somos capaces de confirmar como muerte materna, se tiene que revisar por la entidad federativa, por los 32 comités. Si la paciente se murió y vivía en una jurisdicción sanitaria, lo tiene que revisar la jurisdicción sanitaria. Y una vez que revisan el caso con la información que ellos pueden obtener, llámese expediente clínico, autopsia verbal, información de la vecina, de la prima, de la hermana, toda la información que puedan recabar, se mete al comité jurisdiccional. Este comité jurisdiccional
envía su información al comité estatal, y el comité estatal hace una revisión de los 10, 12, 15, n número de casos que hayan ocurrido en la entidad federativa para tomar decisiones que le permitan a la entidad federativa corregir el problema. O sea, no es nada más para revisar y decir quién fue el culpable, es para decir qué vamos a hacer. Y luego, toda esta información se le manda al Centro Nacional de Equidad de Género de primera instancia. Bueno, primero la registra la Dirección General de Epidemiología, porque es quien registra primero el caso. Después nosotros revisamos el análisis de la información y luego le pasamos todo el paquete a la Dirección General de Información en Salud para que en conjunto, entre las tres, se haga todo este filtrado que ustedes acaban de ver. En este proceso de hacer el análisis, nosotros tenemos una plataforma electrónica que se llama PAM, que es Plataforma de Análisis de Muerte Materna, en donde se meten desde los antecedentes hasta el proceso de atención. Y se identifican 3 grandes grupos de salidas. Una salida técnico-médica, que me dice se murió por hemorragia, por diagnóstico erróneo, por bla, 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 bla. Esa es la parte técnica. Tiene un panorama epidemiológico en donde me da lo que ustedes conocen de epidemiología, edad, grupos de edad, me da localización geográfica, me dice de qué municipio, de qué institución, los datos epidemiológicos que nos requerimos recuperar de un caso de muerte materna. Y una salida administrativa, que esta salida administrativa todavía nosotros no hemos logrado aterrizarla al 100%, pero ya empezamos a recuperar cosas muy interesantes. Por ejemplo, recuperamos de esta plataforma que hay una carencia de insumos para la atención de la hemorragia obstétrica. Y entonces, cuando yo recupero esa información a través de mi plataforma, ¿qué le digo a la entidad federativa? Pues hay que invertirle. Aguas porque se te murieron por hemorragia y no fue porque no esté capacitado tu médico, no fue porque no tengas recursos humanos, no fue porque no tengas hemoderivados, no fue porque no tengas... Fue simple y sencillamente porque no tienes recursos como suturas, como medicamentos, como balones de Bacri para la corrección de la hemorragia. Entonces hay que invertirle ahora en este concepto. Siéntese, Benito. Entonces, esta plataforma nos da esos 3 grandes grupos. Nos da, por un lado, lo que ocurre desde el punto de vista administrativo, y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues del patrón, ¿no? Del patrón administrativo de ese lugar. Entonces, corregimos la parte administrativa, no corremos al director. El chiste es que corrija el proceso administrativo. 2, tengo una salida epidemiológica que me permite hacer un panorama epidemiológico, y 3, tengo una salida técnica que me permite identificar dónde están los errores u omisiones. Y luego hacemos el análisis del caso a través de estos elementos que ustedes conocen perfectamente bien. ¿Alguien no los conoce? ¿Todos los conocen? ¿Los eslabones críticos? ¿Sí? Bien, no nos entretenemos en eslabones críticos, pero vamos a un proceso que se llama factor crucial. ¿Qué es esto? Esto es lo que nosotros le hemos agregado al eslabón crítico. El eslabón crítico, bueno, me regreso para que veamos el eslabón crítico y les diga qué hicimos con las correcciones nosotros. Los eslabones críticos normales, tradicionales, me dicen este proceso. Pero cuando nosotros llegamos aquí a la atención del parto, resulta que la atención del parto, mi paciente llega a un servicio de urgencias, pasa a una unidad de labor, después pasa a la sala de atención obstétrica o a la sala de quirófano, luego pasa a la sala de recuperación y luego termina en una sala de hospitalización. A veces llega a la unidad de cuidados intensivos. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es el proceso crítico dentro de una unidad hospitalaria. Nosotros lo que hicimos con los eslabones críticos fue descomponer esta atención de parto en todos esos eslabones críticos. Y ahora tenemos la obligación de estudiar lo que sucede en urgencias
lo que sucede en la sala de labor, lo que sucede en la sala de expulsión y o quirófano, lo que sucede en la sala de recuperación y lo que sucede en la unidad de cuidados intensivos o en la sala de hospitalización. ¿Qué encontramos? Encontramos que cuando pasan a la terapia, a la unidad de recuperación, a la sala de recuperación, nuestra norma dice que la paciente en el puerperio inmediato se le tienen que tomar signos vitales cada 10 minutos, cada 15 minutos durante la primera hora, cada media hora las siguientes 2 horas, y luego cada 4 horas. Eso dice nuestra norma oficial mexicana. Nos encontramos que había pacientes con balón de Bacri. ¿Qué significa balón de Bacri? ¿Qué significa balón de Bacri? Le pusieron un balón de Bacri a la paciente. ¿Qué significa? Que tuvo una atonía uterina y que tuvo hemorragia. Bueno, esa paciente está en la sala de recuperación con el balón de Bacri, pasaron 2 horas y no tiene registrados signos vitales en el expediente clínico. ¿Estuvo bien? Mal. Y entonces identificamos, dentro de estos procesos chiquititos dentro de la atención obstétrica, encontramos lo que nosotros denominamos factor crucial. ¿Qué es el factor crucial? Pues eso que disparó el evento definitivo, la muerte de la paciente. Y entonces hacemos el análisis del factor crucial y encontramos que podemos comparar 2 factores, uno, severidad, y otro, ocurrencia. Y entonces, ¿cómo definimos la ocurrencia? La probabilidad de que vuelva a ocurrir, no la hemorragia, sino que no le tomen los signos vitales. Porque el factor crucial no fue la hemorragia ya había sido tratada. El problema es que no le di seguimiento a la paciente y entonces la probabilidad de que no le tomemos los signos vitales, ¿cuánto es? Y evaluó de 1 a 5. 5, lo más frecuente, 1, lo menos frecuente. ¿Qué probabilidades, de acuerdo a ustedes, existe de que yo no le tome signos vitales a una paciente en recuperación después de una hemorragia? En ese hospital que no se lo tomó, ¿qué probabilidad? De 1 a 5. 5. 5. Si yo no hago algo, si yo dejo que las cosas sigan, 5. La probabilidad es que se haga lo mismo que se está haciendo hoy. ¿Qué tan severo es que no le tomemos los signos vitales durante la primera hora a la paciente que acaba de tener una hemorragia obstétrica? De 1 a 5. 5. Si yo multiplico 5 por 5, tengo 25. Que ese es el valor más alto de mi factor crucial. Y entonces, en mi factor más alto de factor crucial, lo que nosotros hacemos es reordenar todo este proceso a partir de la identificación de factores cruciales, enlisto los factores cruciales que alcancen ese valor top de 25, y una vez que yo identifiqué ese factor crucial, las recomendaciones del comité, ¿hacia dónde van a ir dirigidas? Hacia corregir el factor crucial. Y entonces mi recomendación es, capacita a tu personal de enfermería en la toma de signos vitales en el periodo del puerperio inmediato. Vigila que se tomen los signos vitales en la sala de recuperación al 100% de las pacientes. Establece un indicador para la vigilancia de los signos vitales de la paciente. ¿Se podrá corregir? ¿Se necesita una inversión millonaria para hacer esa corrección? No. Y entonces, a través de esta identificación, nosotros determinamos cuáles son los factores cruciales que se tienen que corregir. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué casos de mortalidad materna se deben revisar y analizar? Todos. Pasen o no pasen a razón. ¿Qué debemos hacer una vez concluido el análisis del caso? Dar recomendaciones de mejora. Pero lo más importante de estas recomendaciones de mejora es que digan qué se debe hacer,
cómo se debe de hacer, quién lo debe de hacer, cuándo lo debe de hacer y cómo lo voy a medir. Porque si yo no lo mido, no sirve. Porque si yo no digo cómo le voy a dar seguimiento, no me sirve. Por último, ¿qué casos se deben subir a la plataforma de análisis de muerte materna de nosotros? Como dijo la monjita, todos. Eso es un chiste local. La verdad es que no me lo sé. Es la costumbre de repetirlo porque la gente lo identifica claramente, ¿no? Déjenme ver si me acuerdo. Sí, es mexicana. Llega un señor a un convento, un ratero, se mete al convento y entonces les dice, a ver, monjitas, fórmense todas, las voy a violar a todas. Y entonces por allá escondidito estaba el no sé cómo se llama, el padre que cuida el convento, y sale y le dice, oiga, don, mire, la madre superiora, y es una señora mayor, por favor, a ella dispénsela. Y sale la madre superiora y dice, dijo que a todas. ¿Alguien? Sí. Doctor Juan, maravillosa la presentación. Como obstetra también de mucha experiencia, me siento absolutamente interpretado y le agradezco compartir y generosamente toda su experiencia y la forma de comunicarla, que es muy entretenida, además. Así que felicitaciones. Quiero pedirle ayuda, porque en mi país uno hace la auditoría y ve evidentemente la cadena de errores. Entonces, en este país donde estoy yo, que ha empezado la no sé bien cómo se dice, la judicialización, que si uno dice la verdad, los abogados van a estar afuera frotándose las manos porque, como decimos en mi país, papita para el loro, o sea, van a seguro que un juicio que lo van a ganar y van a enjuiciar a los profesionales de la salud. Entonces, en esa organigrama que hizo usted, ¿cómo evita que se mantenga la verdad y no se meta lo que está pasando en toda la sociedad actualmente? Hay muchas historias, ¿no? Lo primero fue lo que ocurrió en la Gineco 1, que fue el primer hospital que tuvo este gran comité y que para evitar justamente el que se tomara una mala interpretación del comité, se le encargaba a un residente de ginecología, quítale todos los nombres y nadie sabe quién es el caso. Es más, no sabemos ni cómo se llama la paciente, simplemente se analizan los procesos técnicos. Esa fue la primera parte y yo creo que esa fue el nacimiento de una responsabilidad ética en función de cómo se hace el análisis de un caso de muerte materna. Hoy no se hace eso, hoy los casos se analizan tal cual, así nos mandan los expedientes tal cual, nosotros hacemos el proceso de revisión y el proceso de revisión empieza en el hospital. Y el comité, sus principios son esos. El comité es un órgano colegiado que le sirve a la autoridad para la toma de decisiones, pero el segundo principio no es punible. Es decir, yo como director de hospital o como jefe de gineco, yo no puedo correr a un responsable de un proceso de la atención de una paciente por el caso en particular. Como jefe de gineco, yo le puedo sumar piedritas a la balanza, y si después de 10 o 4 o 5 o 20 casos se repiten los errores, después de haber platicado, después de haber dado capacitación, después de haber dado
llamada de atención, entonces podré estar en autorización de correr o no correr a la persona. Pero no invito nunca a un comité, a un representante de la autoridad judicial. Nunca. En algunas entidades federativas ahora le han intentado meter a este proceso de análisis al comité estatal a una instancia que le denominan fiscal. Para nosotros hace mucho ruido la palabra fiscal porque es casi sinónimo de judicial. Sin embargo, para esas entidades en particular, este fiscal es algo así como una autoridad suprema, pero no judicial. Cuestión de términos. Finalmente, si a mí me ponen el término fiscal, yo voy a decir es judicial y por lo tanto no lo permito. Por eso las reglas que yo establezco en el comité desde el nivel central es no punible por situación del caso y por otro lado tiene que ser basado en la ética de la responsabilidad profesional, nada más. No se puede luchar contra el sistema, pero sí podemos ponerle las barreras que nos permiten hacer un análisis del caso de la mejor manera con los mejores resultados. ¿Alguien más? Buenos días. Ante todo, felicitarlo por la presentación, estuvo fantástica. Una duda, ¿cómo funcionan los comités? ¿Los profesionales que integran los comités tienen nombramiento específico para los comités? ¿Tienen horas asignadas dentro de sus nombramientos? Porque a veces es un gran escollo que nosotros tenemos para que funcionen los comités. En los distintos niveles, por supuesto. Sí, vamos, desde el nivel más bajo, para nosotros la responsabilidad de tener un comité implica que tenga todo el cumplimiento legal. Legal, no necesariamente judicial, que son dos términos paralelos pero diferentes. Para que un comité tenga validez legal, tiene que haber un nombramiento por parte de la autoridad. Yo, director de hospital, le doy el nombramiento al responsable de gineco, al responsable de pediatría, al responsable de anestesia, a la jefe de enfermeras, a el grupo multidisciplinario que participa en las acciones. De preferencia tiene que ser el personal directivo, porque es el que va a tomar decisiones. Y como invitados ocasionales puedo yo invitar a algún ginecólogo o algún anestesiólogo o algún otro personal técnico para que nos ayude en el proceso del análisis. Y estos los puedo invitar para un caso en particular, pero tengo que tener una base que es la responsable de hacer la toma de decisiones. Por lo tanto, ese personal que se dedica a la parte administrativa, dentro de su profesiograma, dice que él le da tiempo a los comités, porque ese es su profesiograma. Sucede en algunos hospitales, cada vez menos, que el director, el jefe de servicio de gineco, le dedica 20% a la parte administrativa y 80% a la parte técnica. Sin embargo, en nuestro país, el perfil de puesto del responsable de servicio dice que le debe dedicar 80% a la parte administrativa y 20% a la parte operativa. Entonces, no hay manera de que se niegue a participar en un comité. ¿Sale? Sí. Allá. Buenos días, yo tengo una pregunta. Cuando ustedes hacen la medición del factor crucial, ¿es un factor crucial por caso o hay varios factores cruciales y los priorizan? Exacto, ese es el chiste de hacer las multiplicaciones. O sea, yo saco, por ejemplo, en ese caso fue así directo, ¿no? Pero yo puedo decir, además de la falta de toma de signos vitales, no estaba el balón de Bacri en el lugar, tuvieron que correr por él y se tardaron 20 minutos en traerlo, no había hemoderivados porque el responsable del banco de sangre no llegó en ese turno, no había laboratorio, etcétera, etcétera. Yo voy sumando los factores cruciales. Cuando hago mi tabla de factores cruciales y hago la conversión entre severidad y ocurrencia, entonces me quedo con los que están hasta arriba. Aquellos factores que su ocurrencia no es severa, pues se van a quedar hasta abajo. O los factores cuya frecuencia no es lo común, se van a quedar hasta abajo. Y entonces yo ya sé que le tengo que pegar a los 3 de arriba y dejo los 7 de abajo sin hacerle caso, ¿no? Es una cuestión administrativa. Acuérdense, Pareto 80-20.
Si yo trabajo con el 20% de las causas, resuelvo el 80% de los problemas. ¿Sí, señor? Mi pregunta va relacionada al plan de mejora que se deja, que lo último que me pareció muy importante es cómo lo vamos a medir. Exacto. De cómo lo vamos a medir, quién le hace el seguimiento y cómo se analiza este seguimiento. Bueno, es que esa es la segunda parte. O sea, una vez que yo termino con mi comité y dejé todos estos compromisos establecidos, llego a la siguiente reunión del comité y digo, a ver, ¿qué hiciste de lo que se quedó comprometido que ibas a hacer? Entonces, lo sigue el propio comité. Yo, jefe de gineco, si a mí me dejaste la responsabilidad o se la dejamos a la jefa de enfermeras, como el caso que pusimos, ¿no? El caso de enfermería, que no toma signos vitales, bla, es típico de enfermería. Entonces, la responsable de hacer todas esas acciones es la jefe de enfermeras. Pero el secretario técnico del comité le tiene que dar seguimiento a los acuerdos del comité. ¿Y cómo? Pues con el indicador. ¿Sale? ¿Alguien más? Creo que ya. Listo, Manuel. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo por cualquier cosa que se les pudiera ofrecer. Ahora las fronteras se rompen con estas cosas maravillosas que se llama electrónica y nosotros participamos con muchísimo gusto y mientras Dios nos permita seguir trabajando, aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a tomar el descanso, me parece, están previstos 15 minutos, ¿cierto? Entonces, para salir a tomar un café y sí son 15 minutos, ¿no? Estoy viendo bien en la agenda, ¿sí? Están 15 minutos, entonces, son 11:35, regresaríamos aquí al 10 para las 12. Por favor, para empezar puntuales y retomar lo del taller, por favor. Y no irnos tan tarde como ayer. Procurar ser óptimos con los tiempos.